reciba la bendición de saber que lo que le pueda estar faltando y lo que está trabando algo, Dios lo va a destrabar. ¿Amén? ¿Ok? Muy bien. Bienvenidos a los que nos escuchan, a los que nos van a escuchar en un futuro. Qué bueno fue el domingo pasado cuando se habló sobre el Señor Jesucristo que transformó el agua en vino. No por lo que ustedes piensan, ¿no? Sino porque, como decíamos, cuando Cristo está en medio hay sobreabundancia. Y nosotros lo hemos experimentado. Abraham Lincoln, un presidente de los Estados Unidos, dijo algo en una oportunidad y dijo: decide que algo puede hacerse y se hará, y entonces hallarás la manera. Se lo repito. Decide que algo puede hacerse y se hará, y entonces hallarás la manera. La palabra confesada en el Antiguo Testamento, cuando alguien confesaba una palabra de Dios en el Antiguo Testamento, se le denominaba mashat. Y eso, el término de esta palabra, de este término nace la palabra Marshall, que era un sheriff del lejano oeste. ¿Quién no ha visto una película del lejano oeste? Sé que están más actualizados, nosotros sí vivíamos, de niños vivíamos viendo películas de Far West y todo lo demás, ¿no? Pero el Marshall era el sheriff, está el que mandaba en todo eso. Y saben que Mashá también es sinónimo de proverbios. Por eso cuando nosotros vemos el proverbio, leemos. ¿Cuántos saben que hay un libro que se llama Proverbios? Amén. Hay un libro que se llama Proverbios. Está después de Salmo. Y cuando nosotros hablamos del proverbio, hablamos de Mashá, que es justamente esta palabra, la palabra confesada. Era una palabra gubernamental. O sea que con esta palabra los que gobernaban dirigían al pueblo de Israel. Por eso que Salomón escribe el libro de Proverbios, porque recibía de Dios todos los días un Mashá, una palabra confesada, una palabra que venía directamente de Dios, que se transformaba en un proverbio, y Salomón podía gobernar al pueblo ese día. Si ustedes se fijan en el libro de Proverbios, hay 31 proverbios. Significa que hay un proverbio para cada día. Bueno, Salomón tomaba un proverbio por día para poder gobernar al pueblo de Israel. Era un mashá, ¿está? Y cuando nosotros vemos en el Antiguo Pacto, los profetas del Viejo Pacto también gobernaban con el mashá, o gobernaban con esa palabra confesada de Dios, y ellos no podían hacerlo de otra manera. Recibían una palabra de Dios y con eso ellos gobernaban. Y ese es el caso de Jeremías. Jeremías, el llamado profeta llorón, ¿sí? Un profeta que en un momento dado Dios le dijo incluso: le serás al pueblo de Israel como un dulce cantor. ¿Qué le estaba diciendo? Todo lo que vos le digas, el pueblo lo va a tomar como una linda canción, pero no lo va a tomar en serio. De hecho, toda la vida de Jeremías fue una vida de llorar él permanentemente, porque cada mashá, cada palabra, cada proverbio, cada palabra que venía de Dios, si él se la transformaba y se la decía al pueblo, el pueblo no le daba bolilla. Cada cosa que le decía al pueblo no le oía. Les parecía a ellos agradable de que tuvieran un profeta, pero no les daba importancia. ¿Cuántas veces pasa esto también, no? Nosotros los predicadores pasamos a ser un dulce cantor, nada más. Traemos palabra de Dios más allá, pero el pueblo no le da importancia. Y en esta mañana yo quiero hablar sobre algo que tiene que ver con un secreto para aprender a vivir bien. Un secreto que nos hace salir a nosotros del lugar en donde estamos, y ese secreto
nos va a hacer a nosotros, si usted lo entiende, si usted no solamente lo entiende, sino también lo empieza a poner en práctica en su vida, yo les puedo asegurar que la cosa va a empezar a cambiar, porque usted va a empezar a gobernar su vida a través de un mashá, a través de un proverbio, a través de una palabra que viene directamente de Dios para su vida, para poder vivir bien. ¿Quién no quiere vivir bien? ¿Bien? ¿Quién no quiere vivir sin enfermedades? ¿Amén? Yo tengo un mashá que lo vengo declarando desde junio del año pasado. Tengo un mashá. Y ese mashá, esa palabra dirigida de Dios, me ha sostenido este tiempo y me va a seguir sosteniendo hasta el día en que Él cumpla definitivamente con lo que Él me ha prometido. Pero todos necesitamos mashá todos los días. Todos necesitamos una palabra dirigida de Dios para poder vivir como debemos vivir. Y en esta mañana yo quiero que ustedes se lleven a sus casas, se lleven para su vida, no vayan y la dejen en su casa, sino que vayan y confíen en que tienen que buscar una palabra dirigida que a ustedes les va a permitir a ustedes vivir correctamente. El libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 7 al versículo 10, quiero que leamos en esta mañana. ¿Tenemos la pantalla? ¿Sí? ¿No? ¿Sonido? Jeremías capítulo 1, versículo 7 al versículo 10. Dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Amén? La palabra que nosotros confesamos, hermanos, la palabra que confiesa se va a transformar en una espada para el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, si usted tiene el Espíritu Santo necesita una palabra, esa palabra que se transforma para el Espíritu Santo en una espada, con la cual nosotros vamos a pelear. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, vemos que el Espíritu de Dios, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero algo ocurrió cuando este Espíritu se verbalizó. O sea, cuando la fe se verbalizó y en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, Dios dice, dijo Dios. Y automáticamente todo empezó a suceder. Dios no creó las cosas de otra manera que no fuera a través del poder de la palabra. Cada palabra que Él emitía era una palabra que se producía. Porque automáticamente cuando Él dijo, y dijo Dios, todo lo que era el Espíritu de Dios empezó a transformarlo en una realidad. Por eso dijo, y dijo Dios, hágase las aves del cielo. Y todas las aves que ustedes conocen hoy, más algunas especies que se han extendido, ¿cómo se dice? Extinguido en el planeta, Dios las creó simplemente con el poder de la palabra. Y dijo Dios, sepárese las tinieblas de la luz. Y fue hecho. Y dijo Dios, hágase una lumbrera para que les alumbre durante todo el día. Y se produjo. Y dijo Dios, puso una lumbrera en la noche también y creó la luna. Todo, absolutamente todo lo que Dios creó, lo creó a través de la palabra. Por eso el Espíritu de Dios,
cuando Dios dijo algo, automáticamente el Espíritu de Dios tomaba esa palabra de Dios y la transformaba en una realidad. Y este es un principio que casi normalmente nadie conoce. O si lo han escuchado alguna vez, no lo ponen en práctica. Por eso es que nosotros vemos que hay personas que se dicen ser cristianos que no viven como cristianos. Viven exactamente como todo el mundo, pero no viven como cristianos, porque no han entendido que cada palabra que nosotros confesamos se va a transformar en una espada para el Espíritu de Dios. Por eso el libro cuando Pablo le escribe a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 17, le dijo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios es la espada que el Espíritu Santo necesita para poder transformar esa cosa en realidad. La palabra de fe que usted confiesa, la palabra de fe que yo confieso, se va a transformar en esa espada que el Espíritu Santo tiene, quiere y necesita. Cuando alguien, como en el caso de todos nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere actuar para derrotar a nuestros enemigos. ¿Cuántos no tienen enemigos? ¿Cuántos tienen enemigos? ¿Hay alguien que no tenga enemigos? Todos tenemos enemigos. Y no estoy hablando de ese enemigo que usted ve, también puede ser. Pero tenemos enemigos permanentemente en nuestras vidas. Hay enemigos que llegan en forma de enfermedad. Hay enemigos que llegan en forma de falta de trabajo. Hay enemigos que llegan en otra forma. Pero todos de una o de otra manera necesitamos saber de que tenemos enemigos. Hay enemigos que los días domingo en la mañana dice el poder de sábanas, ¿no? Que se nos pega la sábana en el cuerpo. Ese es un enemigo, tenemos que vencerlo. Necesitamos vencerlo. O sea que derrotar nuestros conflictos, todo lo que nosotros tenemos, produce abundancia en medio de la escasez. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber? Que si nosotros no le entregamos una espada al Espíritu de Dios para que pelee por nosotros, el Espíritu Santo no puede hacer absolutamente nada. Esto es igual que cuando uno envía a un soldado, ¿cierto?, al frente de batalla y no le entregamos algo para poder pelear. Cuando el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, y de hecho mora en nosotros, nosotros tenemos que saber de que Él no puede pelear a nuestro favor hasta el momento en el cual usted le pronuncie un mashá, le produzca un proverbio, le produzca una palabra de Dios para que Él pueda actuar. Tenemos la obligación de proveerle esa espada. Tenemos la obligación de proveerle una palabra al Espíritu Santo para que pueda pelear por nosotros. ¿De qué estoy hablando? De lo que muchas veces he hablado. De que si nosotros no conocemos la Biblia, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si nosotros nunca leemos la Biblia, si nosotros no memorizamos la Biblia, nosotros no tenemos elementos suficientes para poder entregarle al Espíritu Santo esa espada que Él necesita para pelear por nosotros. Si usted está enfermo, usted necesita tener un mashá, usted necesita una palabra de Dios para poder entregarle esa palabra al Espíritu Santo. Yo tengo un mashá que hace un tiempo largo ya vengo usando y se la quiero expresar. Y la mashá que yo encontré para mi vida, después que pasó todo este tema de mi salud, es esta. Si lo he puesto. A ver, ¿dónde está? Ah, no, con Romano, estoy en Corintios. Bien. Cuando nosotros tenemos una palabra para poder expresar a Dios,
esa palabra, lógicamente, es la que le vamos a entregar al Espíritu Santo para que Él pueda hacer una obra en nuestra vida. Mi mashá es lo que dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos mora, a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese amén, ¿es porque lo entendió? Yo todas las noches cuando oro con mi esposa antes de acostarnos, todas las noches que oramos con mi esposa antes de acostarme, yo le digo, Señor, tú dices que si el Espíritu Santo mora en mí, el Espíritu Santo va a vivificar, me va a dar vida a mi cuerpo y todo tumor cancerígeno tiene que secarse porque Él me da vida, porque Él está en mí, Él mora en mí. Pero a veces no le damos nosotros un mashá, no le damos una espada al Espíritu Santo para que pueda obrar. Y el mashá, la palabra, viene directamente de Dios. O sea, si yo no conozco la Biblia, entonces yo no le puedo entregar una espada al Espíritu Santo. ¿Usted me entiende? Si yo no conozco la palabra de Dios, yo no puedo orar por alguien que está enfermo, porque no le voy a entregar una palabra para que se pueda sanar. No le estoy entregando la espada para que pueda pelear. Me falta trabajo. No le estoy entregando una espada, un mashá, para que Dios provea un trabajo. Tengo debilidad en ciertas cosas. Necesito un mashá, necesito una palabra dirigida de Dios directamente para entregársela como una espada al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo actúe en favor de nuestras vidas. ¿Me entiende? Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que aprender que cuando la adversidad viene sobre nuestras vidas, nosotros tenemos que declarar, escrito está. Escrito está. El Señor Jesucristo cuando peleó con Satanás, cuando Satanás lo tentó, ¿qué fue lo que dijo? Escrito está, escrito está, escrito está. Y cuando nosotros decimos escrito está y soltamos una palabra, un mashá, una palabra dirigida de Dios, le estamos diciendo, Espíritu Santo, pelea por nosotros. Toda enfermedad tiene que irse cuando nosotros tenemos una palabra de Dios que se la estamos entregando al Espíritu de Dios. Porque le estamos proveyendo inmediatamente esa espada que Él está necesitando para poder pelear por nosotros. ¿Cuál es nuestro problema? Y lo que tenemos que saber, que con nuestra boca construimos victoria, pero también con nuestra boca construimos derrotas. Cuando nosotros decimos no se puede, estoy construyendo una derrota. Cuando yo digo sí puedo, estoy construyendo una victoria. Cuando digo no tengo tiempo, estoy construyendo una derrota. Cuando digo voy a hacer el tiempo, estoy construyendo una victoria. Cuando digo estoy enfermo, estoy construyendo una derrota. Y cuando digo soy sano en el nombre de Jesús, estoy construyendo una victoria. No puedo encontrar trabajo, estoy construyendo una derrota. Pero digo en el nombre de Jesús tengo un trabajo, estoy construyendo una victoria.
No tengo fuerzas para vencer las tentaciones, estoy construyendo una derrota. Pero en el nombre de Jesús yo estoy construyendo y digo, voy a vencer las tentaciones. Porque estoy soltando un masá, no un deseo de mi corazón, sino el deseo del corazón de Dios que nosotros vivamos bien. Por eso el Señor dijo, yo tengo pensamientos buenos para con ustedes. Pero esos pensamientos buenos para con ustedes tienen que soltarse el momento en que nosotros confesamos lo que Dios quiere que nosotros confesemos. Tengo un colon irritable. Estoy confesando algo negativo. Pero si digo, en Cristo Jesús yo no tengo un colon irritable, estoy confesando un masá. Porque el Espíritu Santo que vive en nosotros y mora en nosotros, vivifica nuestros cuerpos mortales. Porque el mismo que levantó a Cristo de los muertos después de 3 días, es el mismo que da vida a nuestros cuerpos mortales. El confesar derrota, el confesar fracasos o incredulidad es proveerle a Satanás una espada. El confesar que yo no lo puedo hacer, le estoy proveyendo a Satanás una espada para que él pueda hacer lo que tenga que hacer. En otras palabras, sin querernos, nosotros nos transformamos en el aliado de Satanás y nos autosaboteamos nosotros mismos, haciéndonos daño nosotros mismos, porque le estamos entregando una espada a Satanás. Y le estamos diciendo, estamos de tu lado, y no estamos del lado de Dios. Y sea que sea el problema que tengamos, todo depende de lo que nosotros confesemos. Joel capítulo 3, versículo 10 dice, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga al débil, fuerte soy. La recomendación de Dios es no decir yo no puedo. La recomendación de Dios no es decir yo soy débil. La recomendación de Dios es decir yo soy fuerte en Cristo Jesús. Y yo puedo vencer las tentaciones. Si hay un pecado que yo no puedo sacar, en Cristo Jesús yo soy fuerte para sacar las tentaciones. El Salmo 119, 25 dice, abatida está el polvo, está mi alma, vivifícame según tu palabra. Por eso vuelvo a repetir, hermanos amados, hermanas, si no conoces la palabra de Dios, si no conoces la Biblia, no tienes elementos para poder entregarles la espada que el Espíritu Santo necesita para que puedas vencer. Porque si nosotros nos vamos a vivificar, va a ser según nuestras palabras, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debemos conocerla. Este no es solamente un libro que escribieron y que imprimieron y que me parece bonito comprar una buena Biblia. Aunque sea la peor de la Biblia, la peor que haya sido, le hayan puesto la peor de las tapas, adentro de esa Biblia está la palabra de Dios y nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para poder entregarle esa espada al Espíritu. La iglesia gobierna sobre sus enemigos confesando la palabra de Dios. Si confesamos la palabra de Dios, la iglesia gobierna. Si usted confiesa la palabra de Dios, usted gobierna sobre su vida. Si no la confiesa, usted es gobernado por la sociedad. Es al revés. Por eso en el libro de Hechos 12:24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Porque ellos soltaban la palabra.
hablaban la palabra, vivían la palabra. En Hechos 13:49 dice, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Por qué? Por la palabra. El Hechos 19:20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, hermanos amados, en esta mañana lo que yo quiero que ustedes se lleven a su casa es que la confesión de la palabra de Dios es decisiva para lograr la victoria sobre cualquier asunto. La confesión de la palabra de Dios es decisiva para lograr la victoria sobre cualquier asunto. Porque con ella nosotros vencemos a Satanás. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis 12:1 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra y testimonio del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Vencieron a Satanás. El otro día le decía a los hombres, el miércoles, esto es una guerra. Nosotros estamos en medio de una guerra entre Dios y Satanás. O nosotros estamos a favor de Satanás o nosotros estamos a favor de Dios. Para estar a favor de Dios nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Y la única manera de vencer a Satanás, que es fuerte y que también es poderoso, es usando la palabra del que es más poderoso que Satanás. Entonces, ¿por qué te aguantas cosas? ¿Por qué se aguantan cosas ustedes? ¿Por qué permite que el diablo venga y le estropee la vida? Si ustedes tienen la palabra. ¿Por qué se lo permiten? Es por medio de la palabra que nosotros tenemos que vencer a Satanás. Nosotros vencemos a nuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Isaías, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Entonces empezamos a pensar, ¿por qué no prospero? ¿Por qué siempre me están condenando? Porque toda lengua que se levante contra ti en juicio, la palabra de Dios dice que no puede avanzar. Nosotros tenemos el poder de la palabra para poder vencer a nuestros enemigos. Vencemos a Satanás y vencemos a nuestros enemigos. Y también vencemos nuestra propia naturaleza caída. El libro de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es? La palabra. La palabra vence nuestra propia naturaleza caída, porque nosotros estamos dispuestos siempre al pecado. ¿O no? Cuando después de hacerlo dijimos, ¿por qué lo hice? Porque nuestra naturaleza es así. Somos pecadores por naturaleza. Pero la única manera de vencer nuestra propia naturaleza pecadora es que nosotros pronunciemos la palabra que Dios nos ha dado, ese maná que el Espíritu Santo está necesitando. Simplemente finalizo de esta manera. El libro de Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Cuántos reciben de mí todas las mañanas el devocional? ¿De qué estoy hablando? De la boca. De la boca. Porque la vida y la muerte está en poder de la lengua. Lo que nosotros confesamos, eso es lo que nosotros somos. Y a veces es lastimoso ver que cristianos
todavía viven una vida como no cristianos, cuando deberían vivir una vida en victoria. Y no la viven en victoria porque o ya sean flojos, o no les interesa, o creen que a través de la religión pueden vencer a Satanás, pueden vencer a sus enemigos y pueden vencer su naturaleza caída. La única manera es entregándole al Espíritu Santo ese mashá, esa palabra que viene directamente de Dios para poder vencerlo. Si esto no hacemos, hermanos, entonces yo lamento decir que su vida va a ser siempre la misma, nunca va a haber gran diferencia. Nunca va a sobresalir del montón, será del montón. Pero tenemos mucho para hacer puré del montón. Necesitamos y Dios necesita hombres y mujeres que definitivamente le crean a su palabra y empiecen a estudiar su palabra para poder usarla y que de su boca salgan victoria y no salgan derrota. ¿Cómo va a enfrentar usted esta semana? Tal vez va a tener problemas, tal vez va a tener dificultades. La única manera de vencerlo es a través del poder de la palabra. Lo que usted vaya a confesar es lo que va a confirmar o no lo que a usted se le va a venir durante la semana. Si queremos vencer, usemos esa palabra que gobierna. Nosotros gobernamos a través del poder de la palabra. ¿Amén? Cierren sus ojos, por favor, un segundo. Señor, tu palabra ha sido entregada. Es tu palabra, Señor, la que nos vivifica. Es tu palabra la que, Señor, trae un renuevo sobre nosotros. Es tu palabra, Señor, la que hace que podamos vencer a Satanás. Es tu palabra la que podemos vencer a nuestros enemigos. Es tu palabra la que podemos vencer aún nuestra naturaleza caída. Yo quiero pedirte en esta mañana, Espíritu Santo, de que tú pongas en cada uno de los que estamos presentes y los que nos escuchan, que pongas el ansia de estudiar tu palabra, de aprender de tu palabra, para que en el momento indicado ellos puedan tener un mashá, puedan tener una palabra dirigida directamente de tu trono para poder vencer, porque el Espíritu Santo tendrá una espada para vencer. En el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Señor, de que tú pongas esta necesidad de aprender de tu palabra, para que le entreguemos la espada que el Espíritu Santo necesita en el momento indicado, cuando estemos pasando por alguna situación de adversidad. Señor, glorifícate en nosotros. No queremos ser del montón, queremos marcar una diferencia y la única manera es conociendo tu palabra. Señor, gracias por cada uno de los que están presentes. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que una mashá nueva viene sobre ellos, Señor, sobre sus vidas en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Dios les bendiga. Quiero que después del culto